F1 o F1 The Movie, F1 la película, dirigida por Joseph Kosinski y protagonizada por Brad Pitt, Damson Idris, y en un reparto en el que también se incluye a Kerry Condon y un montón de personas relacionadas con la Fórmula 1, aunque sea en pequeños papeles, destacando también, cerrando el reparto, Javier Bardem. Bueno, la verdad es que esta película es muy difícil de comentar por mi parte. Tenéis en el canal desde hace mucho tiempo ya varios comentarios de películas deportivas, especialmente centradas en automovilismo, especialmente centradas en Fórmula 1. Nunca he comentado clásicos como Grand Prix, que tiene unas secuencias de carreras increíbles y espectaculares, o Le Mans, que es tremendamente inmersiva. Pero sí he comentado Rush. De hecho comenté Rush en una macro review que tenéis disponible que dura como 1 hora y en la que doy un montón de detalles, no de la película ya, sino del contexto histórico de Fórmula 1 también, en el que transcurre, y datos históricos, apuntes, comentarios personales. También he comentado Ford vs Ferrari o Le Mans 66. Ambas las he visto bastantes veces. Rush la he visto bastantes veces. Ford vs Ferrari, como es un poco más reciente, la he visto menos, pero aún así también la he visto en múltiples ocasiones. Son películas realmente interesantes, pero las que tienen Fórmula 1 en la temática, desde luego, obviamente, Rush es la mejor. Hace unos meses estrenó Senna, la serie biográfica, que no está mal. Todo esto lo he visto y, como digo, destaco lo que es la calidad. Es decir, Rush es una película realmente notable, por no decir sobresaliente. Ford vs Ferrari, pues hecha por un artesano como James Mangold, con un repartazo, con un cuidado técnico, es tu peli americana, por así decirlo, ¿no? La peli perfecta. F1 no es nada de esto. Si hice una macro review de Rush es porque tenía mucho que decir. Realmente de F1 me cuesta decir algo que no sea lo que ya me imagino que sepáis. Con esta introducción quería presentaros un poco otra parte de mí, como es la afición por la Fórmula 1. La veo desde muy pequeño, me he inculcado bastante a nivel histórico de esto, siempre que podía leía al respecto, estudiaba, por así decirlo, al respecto, y por tanto, pues bueno, tengo bastantes nociones, aunque no me considero en absoluto un experto, porque, por ejemplo, el asunto ingenieril se me escapa por completo de las manos, procuro entenderlo, pero soy más desde el punto de vista periodístico, como puede ser de otra forma, ¿no? Por tanto, bueno, fui con estas sensaciones encontradas para ver la película porque sabía lo que me iba a encontrar, y precisamente me he encontrado algo que ya esperaba, pero exagerado. Hablo, por supuesto, de la F1, la película más comercial y más para todos los públicos, pero específicamente para Ed Sheeran. ¿Qué referencia acabo de hacer? Quedaos hasta el final del vídeo y os lo explicaré, aunque me imagino que si habéis visto la película ya lo sabéis. Bueno, esta película trata la historia de un personaje llamado Sonny Hayes, que es un antiguo piloto de Fórmula 1 que tuvo un accidente gravísimo en los 90, en 1993, disputándole a Ayrton Senna, el mítico Ayrton Senna, un gran premio en Jerez, curiosamente, el Gran Premio de España de la época, justo antes de que empezara a disputarse en Barcelona. Bueno, vale, perfecto, tenemos ya un problema de partida, que es que esto ocurrió en 1993 y esta peli se transcurre en el año 2023, es decir, como mínimo este piloto tendría que tener 55 años o incluso 60, más probablemente, porque es la edad que tenía Brad Pitt cuando hizo la película. Pues oye, aquí cada uno tiene que tener su suspensión de incredulidad lo más alta y lo más baja posible. Me gusta que mencionan a pilotos veteranos como Louis Chigon. A los 56 años ganó el Gran Premio de Mónaco, y es cierto, entonces hay precedentes, pero de otra época. Salvo nuestro querido Magic Alonso, llegar a los 40 en Fórmula 1 es prácticamente imposible. Ya llegar a los 45, como hará él en breve, dentro de 12 meses, pues es una locura, ¿no? Entonces, bueno, para empezar ya la base es un poco peculiar, pero aceptemos que esto es una película. Bien, hay dos vertientes, un poco como le pasó a Grand Prix. La vertiente guionizada, la vertiente de lo que ocurre fuera de las pistas, la vertiente de las decisiones creativas, y luego está la vertiente visual, muy importante en esta película. Empezamos por lo que más me ha gustado y por lo que volvería a ver la película si solo me pusieran esas escenas, que sería, por supuesto, el tema de las carreras. Me ha encantado, sobre todo porque siempre estás expectante a ver qué es lo que ocurre. Nunca has visto estas carreras, son carreras ficticias. Puede pasar cualquier cosa, entonces no sabes por dónde te van a salir. Es un poco lo que ocurre cuando ves un deporte. Nunca has visto esta carrera, nunca has visto este partido. No es como si te pones a ver ahora el Gran Premio de Brasil del 2005,
qué gran recuerdo para todos. Pero no es así, es decir, estamos viendo algo que todavía no sabes cómo ha ocurrido y que no ha transcurrido todavía. Ese misterio, esa falta de guión, hace que el espectáculo sea realmente interesante. Y por eso nos gustan tanto los deportes, porque por muchas opciones ya previstas que tengas, que a veces, sobre todo en la Fórmula 1, son realmente previsibles en ciertas temporadas, si tienes mala suerte y te toca un dominio de no sé quién, esa persona va a ser la dominadora, ese coche, esa escudería, y ya está, ¿no? Pero en este caso nos centramos en una temporada ficticia en la que, pese a que hay una lógica, las cosas que estamos viendo son lógicas, nos meten una carta nueva, como es un equipo imaginario, Apex GP, y estos dos pilotos, el interpretado por Brad Pitt, pero también el interpretado por Damson Idris, que es un piloto joven que contrasta muchísimo con el caso del veterano Sonny Hayes. Por lo tanto, bueno, es interesante ver estas carreras ya no solo porque no sabes lo que va a ocurrir, como es lógico, sino que además hay un par de secuencias especialmente llamativas. De hecho, ya la primera secuencia con los títulos de crédito, gran banda sonora de Hans Zimmer, más comedida que en otras ocasiones. No entiendo por qué no han utilizado el tema de la Fórmula 1, el oficial, el que hemos escuchado entre 1 millón y 100 millones de veces cada uno de nosotros, que es el tema principal del deporte, compuesto por el gran Brian Tyler. Pero bueno, evidentemente si contratas a Hans Zimmer para hacer tu banda sonora, pues ya sabes que la cosa va a funcionar. Es muy reminiscente de Rush, obviamente, que es muy reminiscente de Hans Zimmer, porque es que es un compositor que hace su estilo, ¿no? Entonces al final tienes esa sensación de continuidad. Pero claro, Rush se basaba en hechos reales y adaptaba las cosas de manera más o menos ficcionada, pero estaba ocurriendo. Pero era una película biográfica. Esto es una película de ficción pura. Lo que ocurre es que meten elementos reales en la historia de ficción, porque me gustaría decir que es al revés, que meten un elemento de ficción en la historia real, pero no es así. Aún así, centrándome en el tema visual, me hubiera gustado ver muy probablemente más cámaras largas. O sea, la última vuelta de la película es espectacular, precisamente por eso me hubiera gustado ver una vuelta de clasificación. No te pido más, Joseph Kosinski, dame una vuelta de clasificación rápida en un circuito chulo. Ya está, no es más. Incluso un montaje de varios pilotos hubiera sido chulísimo y se hubiera acercado demasiado, tal vez, a la realidad, al deporte. O incluso tomas más largas en las propias carreras, ¿no? Maniobrando una vuelta intentando adelantar a otro piloto. Era todo mucho más sensacionalista, entre comillas, más de cine comercial actual, muchos cortes. Estaba bien hecho, al final también, porque esta peli es un engaño. Es decir, han puesto a Brad Pitt realmente a competir con Lewis Hamilton. Y Lewis Hamilton va, pues como si fuera mi abuela, con todo el cariño a mi abuela, para que Brad Pitt le alcance. Y están ahí, ¿no? Bueno, pues haciendo lo que pueden y luego ya la película en montaje se convierte en otra cosa. Entonces, esta es la gracia de esto, que está muy bien logrado, que hay muchos momentos en los que parece, por no decir casi en todos menos en el último, parece que es totalmente realista. Yo no sé realmente cómo han conseguido incluir a los pilotos en algunas secuencias. Y antes de que me digáis, porque lo han rodado con los pilotos, ¿no? Con los pilotos ficticios, quiero decir, hay ciertas secuencias en las que no tengo nada claro que hayan estado presentes. O sea, salidas bastante complejas y escenas en las que claramente había efectos visuales involucrados, como las de Kevin Magnussen. Igual no, igual dijeron a Magnussen, oye, tienes que hacer esto y chocarte con el otro varias veces. Pues igual sí, pero no lo creo. Entonces realmente a nivel visual está muy conseguida la película. Te crees en todo momento que esto sea real. O sea, han integrado de manera perfecta a la escudería Apex GP, que no existe, con la parrilla real de aquella temporada de Fórmula 1. Se ve un poco raro ver ahora, hoy en día, una parrilla que por aquel entonces era real, pero ahora, pese a que solo han pasado un par de años, ya se nota como muy añeja, porque ha habido muchos cambios muy relevantes, pero bueno, la historia ha querido que se clavara en ese momento. Bueno, pues así fue cuando hicieron la película y esa fue la temporada en la que se grabó y se acabó. Y luego el tema del sonido, muy buena también la capacidad del equipo de sonido. Para las películas da igual que estés grabando coches que van muy rápido, tienes que ajustarlo todo, tienes que preocuparte de los diálogos, preocuparte del público, preocuparte de todo. Y la verdad es que han conseguido que rujan los motores de la manera, yo creo, más adecuada posible. Así que en ese aspecto muy contento. En el tema de la historia ficcionada de fuera de las pistas, pese a que la suspensión de la incredulidad es importante, el principio me ha gustado mucho, porque te tratan la historia de un piloto de... Bueno, es la típica peli de underdog que tanto nos gusta, sobre todo al público estadounidense,
y ahora ya si encima le metemos una dad movie un poco por debajo, ¿no? Es decir, un hombre maduro, que podría ser cualquier tío, cualquier padre, de repente está ante la oportunidad de redimir algo que le ocurrió en la juventud, ¿no? Es algo como muy de moda últimamente y funciona muy bien. Así que creo que han clavado lo que viene a ser la base, pero el transcurso exige algo. La peli cierra con una canción de Ed Sheeran, como dije al principio, que la ha sacado para la peli. Y yo he investigado un poco y he dicho, este tío realmente le gusta la Fórmula 1, no tiene por qué. O sea, al final es un tipo que hace una canción y se acabó. Y él ha dicho que le gusta desde que vio el documental en Netflix Drive to Survive. Yo no sé si es que cuando le contrataron vio el documental y le gustó, o es que ya lo vio hace muchos años, esto se estrenó en 2019, quiero recordar, y desde entonces pues se aficionó. Genial. El problema es que este documental, del que procuro no hablar cuando estoy con gente alrededor, empezó bien, fue una crónica interesante, pero luego se convirtió en la prensa rosa, por así decirlo, de la Fórmula 1 y está destinado, no sé bien qué perfil, creo que cualquier perfil, pero especialmente, digo de edad, especialmente un estadounidense que no ha visto una carrera en su vida. Es decir, es hasta falso, muchas veces cronifica cosas ridículamente montadas, o sea, montajes, se inventan dramas, meten radios cuando no toca, ponen sonidos absolutamente falsos, o sea, es absolutamente ridículo. Es absolutamente ridículo. Y está creado única y exclusivamente para enganchar a gente que no ha visto una carrera en su puñetera vida. Lo cual a mí me parece bien, es lícito, pero tenemos que recordar que los Estados Unidos tienen actualmente 3 carreras. 3 carreras, lo cual es ridículo. Pero tienen 3 carreras. Miami al principio de la temporada y Austin, el Gran Premio de las Américas, el Gran Premio de Estados Unidos oficialmente. Normalmente ocurre a finales de temporada junto con Las Vegas, que encima la corren nocturnamente en un sábado porque les da la gana. Si la piden correr un miércoles a las 2 de la mañana, pues también se lo conceden. Entonces, el potencial que tiene esto en América es brutal. En América como continente. Pero ya específicamente en Estados Unidos, con ese mercado, que nunca le ha prestado demasiada atención, por no decir casi ninguna, a la Fórmula 1. En general los deportes de motor, sí, tienen la Indy y tienen la NASCAR, que son brutalmente seguidas, pero mucho menos que los deportes principales del país que todos conocemos. Entonces, la inclusión de la Fórmula 1 como un deporte casi nacional, pues está siendo descomunal, y Drive to Survive tiene mucha importancia al respecto. Precisamente, ¿por qué no hacer una película? ¿Por qué no hacer una peli de Hollywood de la Fórmula 1? Hace 10 años no habrían tenido números allí en Estados Unidos, pero es que ahora incluso hacen la propia peli y funciona de maravilla. ¿Y cómo no va a funcionar de maravilla si está creciendo de manera exponencial? Los datos de audiencia, los datos de asistencia a los circuitos, es alucinante. Así que el mercado lo demandaba, supongo, y el mercado lo ha tenido. ¿Qué tenemos que hacer? Pues mete un poquito de historia de amor forzada y raruna, hasta probablemente incorrecta a nivel profesional. Invéntate cosas que son totalmente imposibles de creer, pero aún así las metes porque suena guay. O sea, esto de hacer mejoras de un fin de semana para otro, como no, quítame el aire sucio de esta forma y haz que el coche esté listo para combatir, ¿no? ¿Para combatir qué? ¿Qué exactamente quieres combatir? ¿Eres un submarino? O sea, realmente no tiene ningún tipo de sentido. Es ridículo, las cosas no funcionan así. Por no hablar ya del tema deportivo en sí. O sea, bueno, la primera carrera de la película es un espectáculo. O sea, hay un montón de acciones antideportivas. Además de un piloto que no sé muy bien cómo recupera la superlicencia, ¿verdad? Porque a esa edad. Y comete una cantidad de tropelías, además de tácticas del propio equipo. Hay una escena en la que se niega a salir de boxes hasta que le ponen los neumáticos, que digo yo, este tío no se vuelve, o sea, encima sabiendo que es un tipo que viene de por ahí y tal, pero, ¿cómo se les ocurre meter esto? O sea, este drama ocurre en la Fórmula 1 y la prensa en general, pero la prensa inglesa en específico, te cuelgan de los pies en la Plaza del Pueblo. O sea, es algo que es imposible de creer. Hay una serie de cosas que yo entiendo que es una película, de verdad, pero es como si estuviera guionizada por alguien que tampoco ha visto una carrera en su vida, que igual es el caso, no lo sé, no quiero pensarlo, pero tienes que aceptar esto. O sea, si tú vas a ver la peli pensando que te van a dar una crónica seria y realista de una temporada de Fórmula 1 y demás, pues probablemente tengas que ver Rush.
O hasta las miniseries de Netflix de Senna, que bueno, si quieres ver pelis de carreras en general, Le Mans 66 o Ford vs Ferrari es probablemente la que debas ver siempre, pero creo que esto no es para mí. Así de sencillo, no es para mí, seguramente sea para Ed Sheeran, como dije al principio. Creo que es algo que una adolescente de 16 años que ve la F1 porque está enamorada de Leclerc o de Norris y lo hace desde el año 2023 porque hace 2 años vio este documental y le pareció brutal, pues perfecto, pero quien sigue más esto probablemente haya sentido muchísima vergüenza ajena porque no tiene sentido lo que proponen en la peli. Ahora bien, a nivel visual, como digo, está muy bien y luego los cameos. Me ha molestado un poco que no dieran la oportunidad a ningún otro piloto de existir. O sea, simplemente están ahí, son competidores, pero son competidores silenciosos. No tienen nombre. No tienen, bueno, nombres sí porque, bueno, pues a veces los mencionan, pero rara vez, muy rara vez. Lo que no tienen es personalidad. Son básicamente NPCs. O sea, así de sencillo, no tienen nada más. De vez en cuando los importantes, los 6, 7, 8 pilotos, digamos, más representativos, los que suelen estar delante o los que son más carismáticos, sí que hacen un pequeño cameo y son mencionados, pero además aparecen en pantalla, ya sea para saludar o ya sea para pasar de largo o bueno, les enfocan de alguna manera, ¿no? Ayuda muchísimo a la verosimilitud de la carrera, pero de repente estás viendo un documental porque ves a estas personas y luego te pasas a la peli, ¿no? Ocurre mucho en la carrera final. En la carrera final hay una secuencia entre 4 coches que es absolutamente claro que han grabado la secuencia única, exclusivamente con 4 coches. Está bien, o sea, es lo que tenían que hacer. No pueden, en fin, crear algo perfecto todo el tiempo, pero se nota tanto que justo fastidia un poco el resto de la peli. Y eso que la última vuelta de la carrera y demás es espectacular, es memorable. Y es verdad que la peli consigue meterte mucho en la piel del piloto o del equipo principal, como que quieres que ganen, les conoces, te apetece que les vaya mejor. Eso creo que lo hace muy bien la película. Entonces, a nivel argumental, la peli funciona, porque como he dicho antes, utiliza esta típica fórmula de novato, de mal carácter, con un veterano, también de mal carácter pero en otro sentido, y le ha ido mal en la vida, a ver si le va mejor, y bueno, pues vais haciendo un poco este tipo de juego de naipes a ver si la cosa culmina bien. Pero la peli está muy bien para ti si no eres muy fan de la Fórmula 1. Si te gusta bastante la Fórmula 1 o un poco de vez en cuando, probablemente te guste menos de lo que crees y entonces te pueda gustar la película más que a mí. Si te gusta mucho o incluso eres mucho más conocedor que yo, la película te va a costar más porque vas a ver que es una película y vas a ver que... o sea, vas a poner caras raras, ¿no? Vas a sonreír y vas a disfrutar muchísimo cuando aparezcan pilotos o jefes de equipo. Hay un cameo al final impresionante. Y yo creo que es algo pues muy a tener en cuenta. Pero al mismo tiempo, pues creo que te va a costar, o te ha costado seguramente, otro tipo de cosas en la peli que ahí están, ni más ni menos. Así que ya es una cuestión personal, si te gusta más o menos, házmelo saber en comentarios. Yo ya digo, es una película que he disfrutado pues muy peculiar, que no sé cómo he conseguido llegar a nuestras pantallas, aunque al final la respuesta es clara, porque allí está creciendo la cosa gracias a este documental y ya está, o sea, no tiene más, había que hacer una peli. Pero yo me planteo si volvería a ver esta película. La respuesta clara es sí, dentro de unos años, cuando ya se me haya olvidado, no la peli, sino la sensación que estoy transmitiendo, pues entonces seguramente sí, vuelvo a ver la película. Pero no es una peli que me apetezca volver a ver. Pese a que me ha gustado, pese a que me parece una idea muy curiosa y que ha funcionado genial a nivel económico, que se están hasta planteando una secuela o un crossover con Days of Thunder o lo que sea, pero creo que he disfrutado bastante la experiencia, aunque le pegue palos porque me he sentido raro viendo la peli. Luego, sobre todo, pues porque pienso que hay muchas cosas que se podrían haber mejorado. Dedícale eso, un par de minutos a la clasificación. Dedícale un par de minutos a hacer una rueda de prensa con pilotos, por ejemplo. Dedícale un par de minutos a discutir de la historia. ¿Quién es mejor, este o el otro? No, pues este tal, ya, pero este ha hecho no sé qué. De alguna manera transcribes el mundo real a la peli, pues haz que la peli conecte con el mundo real. Pero eso no ha sido tan funcional. Simplemente han hecho que el mundo real llegue a la peli y la peli es una peli. En fin. Así que, pues nada, ya me diréis vuestras sensaciones. Estas son las mías. Os agradezco mucho estar por aquí y enhorabuena a Nico Hülkenberg, que ha conseguido ayer su primer podio después de un récord tremendo de no lograrlo. Y viva Magic Alonso, por supuesto. Nos vemos muy pronto, de acuerdo, con otra review, si todo va bien, la próxima semana.
Dejadme en los comentarios lo que os resulte necesario y os agradezco mucho que estéis por aquí. Hasta pronto.